Les damos la bienvenida a la conferencia de la Academia Nacional de Ciencias del mes de febrero. Al finalizar, podrán hacer sus preguntas por medio del botón de preguntas y respuestas. También por medio del Facebook Live podrán hacer sus preguntas en los comentarios. A continuación, el doctor Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, les va a dar la información de la conferencista de hoy. Saludos cordiales a todas las personas que nos acompañan. La Academia Nacional de Ciencias, Costa Rica, les da la más cordial bienvenida. A la doctora Gabriela Chavarría le agradecemos profundamente haber aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia de hoy. La doctora Gabriela Chavarría obtuvo su bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica. Es máster en biología con énfasis en genética y biología molecular de la UCR y posee un doctorado de la Universidad Erlangen-Nuremberg en Alemania. En los estudios de posgrado se especializó en el área de genética humana. Es profesora catedrática de la Escuela de Biología de la UCR y docente tanto de pregrado como de posgrado. Su trabajo es en genética humana, específicamente en el estudio de la base genética de enfermedades y rasgos humanos. La doctora Chavarría forma parte del grupo de investigación en neuropsiquiatría genética del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, que tiene más de 25 años de experiencia en el estudio de trastornos psiquiátricos como esquizofrenia y trastorno bipolar en familias costarricenses. Este es un grupo multidisciplinario con profesionales en biología, medicina, química, bioquímica, psicología, microbiología, entre otros. Es un gusto tenerla a la doctora Chavarría con nosotros, a quien le solicitamos, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias, don Walter, y muchas gracias a la Academia por la invitación a presentar nuestros resultados. Muy bien. Bueno, entonces voy a dar inicio a la charla del día de hoy, que tiene como título Tu ADN, tu decisión. ¿Qué opinan los costarricenses y otros latinoamericanos acerca de la donación de datos genéticos personales para investigación? Okay. En el mundo actual, estamos en la situación de que se están generando todo el tiempo grandes cantidades de datos genéticos y genómicos. Esto cambió drásticamente comparado con el panorama que teníamos hace unas cuantas décadas por la disminución en los costos de secuenciación y en la aparición de tecnologías que permiten hacerlo de manera muy rápida. Entonces, hoy en día es posible secuenciar un genoma humano a un costo mucho más reducido que anteriormente y de manera muy rápida. Entonces, la cantidad de datos existentes es muy, muy grande, tanto genéticos como genómicos. Cuando hablamos de datos genéticos, usualmente nos estamos refiriendo más a genes específicos. Cuando hablamos de datos genómicos es la información de todo el genoma, como por ejemplo secuenciar un genoma completo o secuenciar un exoma completo, que serían todos los exones de todos los genes de un organismo. ¿Y en qué contextos se generan este tipo de datos? Entonces hay diferentes contextos. Uno muy cercano a nosotros es en los proyectos de investigación, ¿verdad? Entonces cuando uno tiene proyectos de investigación y tiene personas participantes, vamos a generar datos genéticos de esas personas. También en los biobancos es otra situación en la que se generan muchos de este tipo de datos, ¿verdad? Entonces en un biobanco lo que vamos a tener es material biológico, que puede ser de diferentes tipos, sangre, tejido, orina, heces, que está asociada a información, a diferentes tipos de información y que permite hacer, por ejemplo, correlaciones clínicas, ¿verdad? Entonces, es un concepto muy, muy útil en términos de investigación, ¿verdad? Porque entonces yo voy a tener información que puede ser utilizada y analizada por diferentes investigadores y tiene grandes números de participantes, los biobancos.
En la práctica clínica, esto se utiliza más en otros países, pero en Costa Rica poco a poco vamos en ese camino. Existen médicos que en la práctica clínica mandan a las personas a hacerse pruebas genéticas, digamos. Entonces, en ese contexto se están generando datos. O cuando una persona decide hacerse diagnóstico molecular, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia hay fibrosis quística y yo quisiera saber si yo soy portadora. Entonces me hago esa prueba genética en el contexto del diagnóstico molecular. Y el otro que también cada vez es más popular, también más que nada en otros países, pero aquí hay muchas personas que se las han hecho, son las pruebas directas al consumidor, ¿verdad? En las cuales yo le envío usualmente saliva a una empresa y la empresa me va a analizar un montón de sitios de mi genoma, de mi ADN, y esto lo va a transformar dependiendo en información de ancestría, puede ser, ¿verdad? Que de dónde viene mi ADN, o en predecir riesgos de enfermedades, etcétera. Entonces esto es muy popular en Estados Unidos, estas pruebas directas al consumidor, y participan muchas personas. O sea, hay muchas personas que las han hecho para las cuales se generaron este tipo de datos, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa, ¿verdad? Si a una persona se le generaron datos genéticos o genómicos y decide donarlos para investigación, ¿verdad? Decide permitir que otras personas los usen para investigación, ¿esto cómo beneficia a la investigación? Pues de varias maneras, porque, por ejemplo, en los estudios típicos de hoy en día, como por ejemplo los grandes estudios de asociación de todo el genoma, tenemos decenas o cientos de miles de personas que se incluyen en el estudio. Entonces, en el estudio de asociación típico tenemos un grupo de casos, ¿verdad? De personas con una enfermedad, un grupo de controles, personas sin la enfermedad, y vamos a ver en qué difiere el ADN, los sitios del ADN entre un grupo y el otro, para lograr encontrar efectos, digamos, para enfermedades comunes, complejas, como el asma, la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Se necesitan tamaños de muestra grandísimos, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a un tamaño de muestra que me permita tener resultados confiables, necesito muchos datos, y eso se facilita si las personas accedieron a donar sus datos para investigación, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, aprovechamos información previamente generada. Entonces, digamos, se les secuenció el genoma a personas en un proyecto previo. Si podemos utilizar esa información en otro proyecto que está iniciando ahora, eso es de mucho beneficio, ¿verdad? Porque se invirtió tiempo, esfuerzo, etcétera, en generar esos datos y ahora los podemos aprovechar para otra investigación. Y por supuesto, disminución de costos, que en países de bajo y mediano ingreso como el nuestro, es un tema importantísimo, ¿verdad? O sea, el financiamiento siempre es un reto. Entonces, si ya tenemos datos que se generaron previamente en otro lado, es de mucho beneficio si los podemos aprovechar. Y esos datos, entonces, ¿qué usos potenciales tienen? Entonces, hay diferentes aspectos en los que estos usos pueden variar, ¿verdad? Puede ser para uso nacional o internacional, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que se usen por investigadores en el país, personas investigadoras en el país o fuera del país, que sea para intereses académicos u otros intereses, como por ejemplo de compañías farmacéuticas, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser con o sin fines de lucro, el uso que se le irá a dar a esos datos, y también puede ser para uno o más fenotipos. Digamos, si nosotros desarrollamos un proyecto en el que estábamos estudiando la esquizofrenia, por ejemplo, entonces los datos que se generaron en ese proyecto podrían ser utilizados para otro proyecto que también estudia la esquizofrenia, pero podrían ser utilizados para otro proyecto que estudia la diversidad genética costarricense, por ejemplo. Entonces ahí lo estaríamos abriendo a más fenotipos. Y entonces, ¿quién decide, verdad, qué potenciales usos se le van a dar a esos datos? Idealmente, esto lo hace la persona participante en el momento en que se firma el documento que se conoce como consentimiento informado, ¿verdad? Entonces, en ese documento la persona está aceptando participar en un estudio y idealmente nos indica cuáles son sus deseos respecto al uso de esos datos. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de entrevistas a participantes, ¿verdad? O interacciones con participantes de estudios que hemos tenido en los muchos años de trabajar en investigación. Y en nuestro caso muchas veces es visitando a familias en las casas, ¿verdad? Por el contexto particular de Costa Rica, que no se ve tanto en países desarrollados, nuestras visitas son muchas veces a la casa de la persona.
Entonces, en ese momento, la persona nos diría si nos confirma que está dispuesta a participar y firmaría este documento. Idealmente en el documento entonces se debe redactar con mucho cuidado, ¿verdad? Y es algo que está altamente regulado por la Ley de Investigación Biomédica en Costa Rica. En el consentimiento informado deberíamos preguntar si la persona acepta que su información genética sea usada en este estudio, pero también en futuros estudios para la misma enfermedad, en futuros estudios para otras enfermedades, que se comparta su ADN con investigadores internacionales, ¿verdad? Todo esto se puede preguntar en ese momento, ¿verdad? Porque es el momento de tener los deseos de la persona participante. ¿Qué posibles consecuencias hay de una participación en un estudio, o sea, de donar mi información genética para investigación? Entonces, una que se menciona a menudo es el tema de la privacidad, sobre todo desde que se empezaron a hacer tan comunes los estudios genómicos, ¿verdad? Donde tenemos información de todo el ADN de la persona. Entonces, la persona se vuelve fácilmente identificable. Lo mismo cuando tenemos variantes repartidas por todo el genoma, ¿verdad? Puede ser no la secuencia, pero variantes por todo el genoma. La persona es identificable. Y esto es lo que pasó en este caso, que probablemente algunas personas conozcan, que es el caso del asesino Golden State, en el cual un asesino en California, que había cometido sus crímenes décadas antes, fue finalmente localizado por la policía porque sus familiares habían participado se habían hecho estudios en estas empresas, ¿verdad? En estas empresas de análisis directo al consumidor, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, se encontró similitud entre muestras biológicas de los crímenes y el ADN de personas que estaban en esta base de datos, y al entrevistar a estas personas se dio con el asesino, ¿verdad? Entonces, potencialmente, si alguien me identifica a mí, podrían haber consecuencias, que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto cuando veamos los resultados del estudio. Entonces llegamos al estudio que se llama Tu ADN, tu decisión, en español, ¿verdad? Y que es coordinado por la doctora Anna Middleton, que es la que dirige es la que dirige este instituto que tiene que ver con investigación en ética y sociedad del Wellcome Genome Campus, ¿verdad? Relacionado con el Wellcome Trust. Y entonces diseñaron este proyecto que es muy interesante, en el que se le pregunta a las personas en diferentes poblaciones que qué opinan acerca de la donación de sus datos genéticos. O sea, se le da una voz a las personas que serían potenciales participantes en este tipo de estudios, ¿verdad? O potenciales donadoras de datos. Entonces, en lo que consiste es en una encuesta de unos 15-20 minutos que se hace en línea, es anónima y ha sido traducida a muchos diferentes idiomas, ¿verdad? Y entonces la persona nada más la puede contestar ella misma, ¿verdad? ¿Y qué tipo de información se solicita? Se solicita información sociodemográfica, preguntas acerca de la disposición de donar datos genéticos para investigación, preguntan acerca de la disposición a donar dependiendo del uso de esos datos, qué preocupaciones tiene la persona respecto a compartir esos datos, los factores que influyen sobre esa decisión y también, por ejemplo, confianza en diferentes personas o instituciones. Entonces, es amplia, abarca bastantes temas y entonces surge mucha información que se puede analizar. Entonces, nuestra relación con este grupo, que es un grupo altamente internacional, ¿verdad? Surgió cuando Jetty Raventós, de nuestro grupo de investigación, contactó a Anna Middleton y le dijo que había oído de este proyecto y que le interesaba mucho conocer los datos de Costa Rica, que si sería posible nosotros tener acceso a los datos de Costa Rica cuando personas costarricenses contestaran. Entonces ellos nos dijeron que claro, ¿verdad? Por cierto, esta colaboración ha sido un ejemplo de una muy buena colaboración con pares internacionales, siempre muy abierto y muy claro todo. Y entonces, nosotros promocionamos un poco la encuesta para que hubiera más datos costarricenses a los que podríamos nosotros tener acceso, ¿verdad? Son anónimos. Entonces, el resultado fue un primer artículo en el cual publicamos lo que las personas
costarricenses que participaron en la encuesta en un tiempo determinado respondieron. Entonces analizamos estos datos y tuvimos esta primera publicación. A esto lo consideramos una muestra piloto, porque lo que sucedió son 224 personas en nuestra muestra piloto. Lo que sucedió es que también por la manera en la que nosotros promocionamos la encuesta en nuestras redes sociales, etcétera, ¿verdad? Tiene un sesgo fuerte hacia personas con estudios universitarios, ¿verdad? Entonces de eso estamos conscientes y eso probablemente se refleja en los resultados que vamos a ver ahorita. Entonces nuestro objetivo ahora es obtener una muestra representativa de la población costarricense, ¿verdad? Me había faltado mencionar que la mayoría de los colaboradores en el proyecto Tu ADN, Tu Decisión son del área de las ciencias sociales, ¿verdad? Nosotros como genetistas ahí somos la excepción. Entonces, en esta nueva fase del proyecto, nos hemos preocupado por incorporar también personas de otras áreas. Entonces, en esta nueva fase del proyecto se incorporó, por ejemplo, el doctor Gabriel Macaya, que sí es de nuestro grupo de investigación, pero también el doctor Ronald Alfaro, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR, que es un experto en estudios de opinión y reclutar muestras de personas para encuestas, ¿verdad? Entonces, va a ser muy valiosa para esta segunda parte de nuestro estudio. Y entonces lo que sucedió es que a raíz de nuestra colaboración, los coordinadores del proyecto nos ofrecieron que hiciéramos nosotros el análisis encargarnos del análisis para América Latina. Entonces pusieron a nuestra disposición los datos de la muestra mexicana, que aquí ven cuántas personas son, ¿verdad? Los datos de la muestra brasileña y los datos de la muestra argentina, ¿sí? Entonces, en esta nueva fase de nuestra participación, nosotros podemos completar la muestra costarricense y además analizarla junto con los resultados de los otros 3 países. Ok, entonces vamos a ver algunos resultados. En estos resultados es importante recordar que estamos viendo para Costa Rica esta muestra piloto. Entonces se comporta un poco diferente que las demás y eso ya lo van a ver. Entonces, primer tema. El primer tema que vamos a ver es la disposición a donar datos genéticos o médicos para investigación, según el usuario de esos datos, ¿verdad? ¿A quién se los voy a donar? Entonces, aquí que podemos ver que si hablamos de donar datos genéticos a médicos, hay una bastante alta disposición a donar los datos para investigación, asumiendo que estos datos son anónimos, ¿verdad? Todas estas primeras preguntas son asumiendo que son anónimos. A médicos, ¿verdad? Entonces aquí vemos que anda cerca del 60% la disposición a donar esos datos. Aquí tenemos los diferentes países, Costa Rica, Argentina, México, Brasil, y la muestra total. Me disculpo aquí que la rotulación quedó en inglés, ¿verdad? Y aquí ya vemos la diferencia de Costa Rica, ¿verdad? En Costa Rica hay una muy alta disposición que probablemente refleja las particularidades de nuestra muestra. Pero en general, alta disposición a donar datos a médicos. Si hablamos de investigadores sin fines de lucro, también vemos una muy alta disposición, similar de hecho, ¿verdad? A los médicos, una muy alta disposición a donar datos a investigadores sin fines de lucro. Y esto cae drásticamente cuando los usuarios de la información son investigadores con fines de lucro, ¿sí? Entonces vemos que ahí la disposición a donar cae bastante fuerte, y esto es un patrón general, ¿verdad? Que vemos en Latinoamérica, pero también lo vemos en la muestra general. Esto se ha, digamos, reportado en otros estudios y probablemente tiene que ver con que cuando yo dono mis datos genéticos o genómicos, mi interés es ayudar a la ciencia, ¿verdad? Y a mi país, por ejemplo, o a la ciencia en general. Y entonces cuando las personas imaginan que alguien va a lucrar con mi información que yo doné, entonces ya no les gusta tanto la idea. El siguiente tema es la pregunta de confianza, ¿verdad? Que es un poquito diferente. En esta sección de la encuesta lo que se pregunta es, ¿en quién confiaría usted sus datos genéticos? Entonces aquí preguntan más específicamente. Por ejemplo, le dicen a la persona, mi médico, ¿verdad? ¿Cuánto confiaría yo en mi médico? ¿Sí o no? Y estamos viendo el porcentaje de personas que dice que confiaría.
Aquí es altísimo, ¿verdad? Y vemos que incluso no hay diferencia entre la muestra sesgada de Costa Rica en este caso y las demás, ¿verdad? En general, las personas tienen una alta confianza en su médico particular, ¿verdad? Cuando se les dice cualquier investigador de una universidad en mi país, ¿verdad? O sea, en el propio país, cualquier investigador de una universidad. Aquí vemos una diferencia de Costa Rica que probablemente refleja que muchas de las personas que respondieron eran parte de la universidad, ¿verdad? Pero también vemos en todos los demás que sí hay una diferencia clara con respecto a mi médico, ¿verdad? Pero andaríamos por ahí del 40% de personas, en Brasil un poco más bajo, que dicen estaría dispuesto a, confiaría en un investigador de una universidad de mi país, ¿verdad? Brasil aquí queda similar a la muestra total. Y aquí en todo esto estamos viendo, ¿verdad?, resultados meramente descriptivos del porcentaje de personas que respondió confiaría, ¿verdad? Cuando decimos confianza en cualquier investigador de una empresa de mi país, ¿verdad? En mi país, ahí sí ven la gran diferencia, ¿verdad? Cae fuertísima, cae, o sea, drásticamente la confianza cuando la comparamos con, hablando de un investigador en una universidad. En el caso nuestro de Costa Rica, ¿verdad? Uno puede asumir que si la persona está pensando en un investigador o investigadora de una universidad, probablemente lo está asociando con instituciones públicas, universidades públicas, y probablemente lo está asociando con fondos públicos, ¿verdad? Mientras que si ya hablamos de una empresa, la situación cambia, ¿verdad? Y aquí como punto, ¿verdad? Como tema extra se pregunta cómo anda la confianza en el gobierno de mi país, que en términos generales es baja, ¿verdad? Y lo que vemos para Costa Rica es que nuestra muestra, un poquito sesgada, cuando no confía, tiende a confiar un poco menos que en el resto de las poblaciones. Y cuando sí confía, tiende a confiar más, ¿verdad?, que en el resto de las poblaciones. Y esto es un resumen. Había muchas otras personas por las cuales se preguntaba. Persona investigadora en otro país que no es el mío, y obviamente hay menos confianza, ¿verdad? Entonces eran muchas, esto es un resumen. ¿Okay? Esta parte a mí me parece muy interesante, que es que se le pregunta a las personas cuáles son sus principales 3 preocupaciones acerca de donar los datos genéticos propios, ¿verdad? ¿Qué sería lo que le preocupa? Pero si es una lista cerrada, digamos, les dan les dan 10 opciones de posibles preocupaciones y que las personas indiquen cuáles son las principales 3, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un cuadro un poco grande que nos resume esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en Costa Rica, las principales 3 preocupaciones serían que las compañías de seguros de vida o salud usen mis datos para discriminar en mi contra. Que esta es una preocupación que a nivel mundial se ha mencionado mucho, ¿verdad? Si una compañía de seguro de salud sabe que yo tengo predisposición a degeneración macular, por ejemplo, que esto es un ejemplo real en mi caso, entonces cuando verdaderamente yo tenga degeneración macular, no me aceptarían cubrir los costos, ¿verdad? Eso es como un miedo que existe en las personas cuando su información genética se libera al mundo, digamos, ¿verdad? Y las otras 2 son que mi ADN se ha copiado y colocado en la escena de un crimen, y molestar a mis parientes genéticos, o sea, a mis parientes, ¿verdad? Porque el ADN mío se parece al de mis parientes. Estas son las 3 de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si vemos, en todas las poblaciones, incluyendo en la muestra total, aparecen esta misma de que mi ADN se ha copiado y colocado en la escena de un crimen, pero también, que en Costa Rica no, que me clonen. Ven que me clonen está en todas las demás, incluyendo en la muestra total. Entonces, esto nos parece muy interesante, ¿verdad? Porque, digamos, nosotros desde el punto de vista de la genética, esa no debería ser como una preocupación espontánea que surge en las personas, ¿verdad? Porque que me clonen, o sea, que me clonar es algo realmente muy, muy difícil, ¿verdad? Y en qué contexto querría alguien clonarme a mí, etcétera. Lo mismo con el ADN en la escena del crimen, ¿verdad? ¿Por qué alguien querría usar mi ADN? Además, recordemos que este ADN está en las manos de investigadores, ¿verdad? Para ponerlo en la escena de un crimen. Entonces, probablemente esto refleje en nuestra cultura popular lo común que es este tipo de temas, ¿verdad? En estos programas de crímenes, etcétera, porque es interesante que en todos los países se escogieron como una de las principales preocupaciones, ¿verdad? Y algo también que nos llama mucho la atención es que en todos los países latinoamericanos
Y ahí sí, a diferencia de la muestra total, en la muestra total no era una de las primeras 3, era una de las últimas, ¿verdad? En los latinoamericanos tenemos molestar a mis parientes. Esa es una preocupación en común en los países latinoamericanos, porque mi ADN se parece a ellos, ¿verdad? Al de ellos. Entonces, esto podría ser algo propio de países o culturas como las nuestras, en los cuales uno es muy cercano a su familia y exista esta preocupación de molestar a mi familia, ¿verdad? Al yo donar mi información. ¿Okay? Una pregunta más que vamos a ver, que es, ¿qué factores influyen sobre la decisión de donar de la persona? ¿Verdad? O sea, ¿qué podría influir sobre que yo diga que sí o que no? Entonces se les da una lista también, en este caso de 12, y en este caso les voy a enseñar las 12 opciones. Entonces también queda bastante llena, ¿verdad? Pero entonces lo que yo hice fue marcarles en digamos, aquí los números reflejan las posiciones de la que fue más mencionada, ¿verdad? ¿Cuál factor fue más mencionado como que influiría sobre mi decisión? Y entonces en verde tenemos los primeros 3 para cada país y en anaranjado tenemos los últimos 3. Entonces vemos que es muy similar en Costa Rica, Argentina, México y Brasil, es muy similar. ¿Qué factores influyen, verdad? Entonces, número 1, ¿quién tiene control sobre el acceso a mi información? ¿Verdad? Que esto es algo, una consideración muy válida, ¿verdad? ¿Quién va a decidir quién tiene acceso a mi información? Después, si mi información personal va a estar incluida o no, ¿verdad? Si es verdaderamente anónimo o no. Después, ¿para qué tipo de investigaciones sería usada mi información? Esta es compartida en Argentina, México y Brasil. En Costa Rica esta era posición 4, pero también era alta. Y en Costa Rica también surge la opción de cómo me asistirían si hubiera una violación de mis datos, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer en caso de que esto suceda? Y por el otro lado, en el extremo de abajo, entonces vemos que, por ejemplo, cómo se va a beneficiar el investigador de acceder a mi información no es una preocupación. O sea, no es un factor importante en influir si yo donaría o no donaría. O también, ¿cómo podría recibir reconocimiento por mi contribución al conocimiento científico? Esto está muy abajo en la mayoría de los países, ¿verdad? Brasil un poquito diferente, pero está muy abajo en las prioridades, digamos, de lo que influiría, ¿verdad? Lo que nuevamente, en mi interpretación, refleja un componente altruista en la donación de datos, ¿verdad? La persona no quiere reconocimiento por donar sus datos. Quiere que sus datos ayuden a los demás, pero que sí haya, ¿verdad?, cierta regulación sobre cómo se va a usar esa información. Y después tenemos también si los investigadores ganarían dinero, esta sale también bastante abajo. Y si yo podría participar en las reglas de acceso a los datos. Esto es interesante, que sale muy baja también. O sea, la persona no quiere proponer las reglas, pero quiere que existan unos lineamientos en cómo esos datos se usan, ¿verdad? Y ella le importa quién va a controlar ese acceso a su información, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cerramos con los resultados directos del proyecto, ¿verdad? Que como les digo, va a continuar cuando ojalá logremos tener una muestra representativa para la población costarricense, entonces ya análisis más sofisticados. Y aquí un tema importante que es el hecho de que existe una muy baja diversidad en estudios genéticos. O sea, los estudios genéticos se han caracterizado porque son principalmente poblaciones con ancestría europea las que han estado representadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el catálogo esto quiere decir los estudios de asociación de todo el genoma, estos que les expliqué antes, los casos control grandísimos, ¿verdad? ¿Qué poblaciones están principalmente representadas? Y aquí lo vemos en el tiempo. Principalmente europeos, casi solo ancestría europea. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa hispanos latinos, está en naranja, aquí prácticamente no lo vemos, ¿verdad? Hispanos latinos prácticamente no están representados en estos estudios, lo mismo que africanos, ¿verdad? Poblaciones africanas. Esto se repite si nos vamos a los trastornos psiquiátricos, que es nuestro tema de estudio, ¿verdad? Entonces aquí vemos para diferentes trastornos psiquiátricos, depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, cómo anda la representación hispana, y está aquí como en color vino, que es prácticamente no detectable, excepto un poquito en síndrome de estrés postraumático. O sea, prácticamente inexistentes los latinos en los estudios de asociación de todo el genoma. Y hay como hasta se podría llamar moda, digamos, a nivel mundial,
de decir que esto se tiene que solucionar, ¿verdad? Que tenemos que aumentar la diversidad en este tipo de estudios, porque las conclusiones a las que se llegan pueden variar un poquito. O sea, factores de riesgo, algunas regiones del genoma que pueden ser factores de riesgo para X enfermedad en latinos, podrían no serlo en otras poblaciones, ¿verdad? Y además, como se habla de llevar los resultados de estos estudios a aplicaciones más prácticas, como por ejemplo los puntajes de riesgo poligénico, entonces todavía más importante tener buena información de diversas poblaciones del mundo. En los puntajes de riesgo poligénico lo que se trata es de juntar la información de un montón de variantes que me aumentan un poco mi riesgo de X enfermedad, asignarles un peso y entonces calcular un puntaje total. ¿Cómo anda mi riesgo de hipertensión, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo anda mi riesgo para esquizofrenia? De acuerdo a lo que se conoce de variantes genéticas de riesgo y a qué tan fuerte es su efecto. Entonces me hacen como un combo ahí en el puntaje. Claro, las variantes genéticas de riesgo vienen de estudios con personas de ancestría europea, entonces muchas veces esos puntajes no son válidos para nosotros. Entonces hay un esfuerzo importante para tratar de diversificar estos estudios y que nuestras poblaciones estén representadas, ¿verdad? Hay todo otro tema en el que no estoy entrando aquí, que es una vez que, digamos, se logra esta mayor diversidad, ¿cómo logramos también equidad en el acceso a esos datos, verdad? Que personas investigadoras de los países latinoamericanos también vayan a tener acceso a esos datos globales, ¿verdad? ¿Okay? Y para ir cerrando, en general, lo que estamos viendo para Latinoamérica y particularmente para Costa Rica es que las personas tienen una bastante alta disposición a donar su información genética, siempre dependiendo del contexto, depende de para qué se va a usar, pero hay una alta disposición a donar su información genética. Entonces, podríamos tal vez pensar que las perspectivas para un biobanco propio costarricense, ¿verdad? Manejado por Costa Rica, podrían ser buenas, y más teniendo un sistema de salud unificado como la Caja, ¿verdad? Esto podría permitir la colección de las muestras biológicas, ¿verdad? Que en una visita al EVAIS o al hospital se tome la muestra biológica y que la persona se le hagan diferentes tipos de exámenes, etcétera, para tener datos fenotípicos y clínicos, ¿verdad? Eventualmente se podría extraer ADN y tener información genética de estas personas, entonces hacer gran variedad de estudios pensando desde el lado genético, ¿verdad? De cómo la constitución genética influye en el riesgo de que la persona vaya a eventualmente presentar X enfermedad, pero muchas otras cosas también, ¿verdad? Entonces esta podría ser, por ejemplo, una posibilidad para Costa Rica con algo similar como el biobanco muy conocido que existe en el Reino Unido. Y finalmente aquí los agradecimientos, ¿verdad? La parte nacional del proyecto y la parte internacional del proyecto. Y con mucho gusto respondo preguntas. Dayana, ¿puedo yo tal vez? El doctor Everhart tiene una consulta. ¿Ya le tengo permitido hablar? ¿Ya? Sí. ¿Me oye? ¿Sí? Sí. A mí me impresionó mucho la falta de confianza que tienen los costarricenses en su gobierno. Y yo no sé, yo entiendo por qué uno tiene falta de confianza en empresas que pueden estar manipulando a uno y quizás utilizando los datos de uno para ganar plata. Pero el gobierno, pues, y no entiendo la lógica, pues, de por qué tan preocupados. Y bueno, mejor lo dejo así. A ver. Sí, ¿cómo está, don William? Sí, ¿cómo está? Ese dato es bastante sorprendente, ¿verdad? Y también en la muestra costarricense, ¿verdad? Pensando que es una muestra principalmente universitaria y está especialmente abajo la confianza en el gobierno. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí uno podría pensar que si la persona lo está interpretando no en el contexto del uso de mis datos, aunque así se preguntó,
¿verdad? Pero como la pregunta es, ¿qué tanto confiaría usted en su gobierno? No sé si como, ¿verdad? Si como la desconfianza general en la política, digamos, ¿verdad? Se refleja en esa respuesta, porque usted vio que era en todas las poblaciones también, ¿verdad? Ah, Sí, interesante. sí, don Gabriel Macaya dice que el escándalo de la UPAD. Eso puede influir también, ¿verdad? La idea de que cómo se van a manejar mis datos y qué beneficio extraerían los gobernantes de mis datos, ¿verdad? Eso, o sea, puede haber personas que tengan esa preocupación. Y siempre se entendió cuando se hicieron esas preguntas que iban a ser anónimas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, realmente la UPAD, pues, era las respuestas del muchacho quizás se podía asociar con la familia, pero un caso de estos, pues, bueno, sigo perplejo, pues, y Sí. sorprendido por la falta de confianza. Sí, 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 lo cual se podría traducir en problemas, ¿verdad? El problema es con la idea esta de, digamos, del biobanco, pero por otro lado, si esto se está haciendo en un contexto de la caja, por ejemplo, ¿verdad? Podría verse de manera diferente. Yo supongo que se vería de manera diferente, ¿verdad? En nuestros proyectos, el otro día estaba comentando con alguien, en nuestros proyectos tenemos la particularidad de que, digamos, es una familia con alta frecuencia de trastorno bipolar, ¿verdad? Entonces hay un incentivo adicional para donar los datos, ¿verdad? Porque yo quiero que la enfermedad sea bien comprendida, Sí. ¿verdad? Sí. Sí, y entonces ese es el contexto que nosotros conocemos más, ¿verdad? Y ahí casi nadie dice que no. La gente en general dice que sí, ¿verdad? Que sí participa en el estudio y que sí comparte los datos, etcétera, ¿verdad? Sí. Gracias. Tenemos la consulta o la pregunta del doctor Fernández y luego tenemos una pregunta en el chat de preguntas y respuestas del doctor Pedro León Azufeifa. No, era más como un comentario para la doctora Chavarría, que sí es importantísimo la muestra, ¿verdad? Claro. ¿Quiénes están en esa muestra y cómo se tomó? Porque sobre todo cuando uno va a comparar con otras instancias, Sí. sería muy bonito ver como por poblaciones, digamos, en Guanacaste, cómo piensan con relación a otra zona o otro tipo de cosas de eso. Esa fue la parte. Porque claro, si, por ejemplo, que no lo clonen a uno, si la gente está muy bien preparada, pues no va a ser muy significativo, porque saben las implicaciones que tiene esa pregunta. Exacto. Pero no, podría no ser así. Sí, exacto. El hecho de que en la muestra de nosotros no saliera, muy probablemente tienen que ver con las características de la muestra, ¿verdad? Y si ya estos temas son ajenos para algunas personas en el Valle Central, ¿verdad? Fuera del Valle Central todavía más, ¿verdad? Donar mi ADN, ¿para qué? O sea, probablemente son cosas que la persona preguntas que nunca se ha hecho, y eso es el reto que tenemos ahora. No mencioné que los coordinadores del proyecto internacional nos permitieron hacer una versión TICA de la encuesta, que es las mismas preguntas, pero en lenguaje que sea muy claro, porque por la traducción había algunas preguntas que no quedaban tan claras. Entonces ahora ya tenemos prácticamente lista la versión TICA y caemos en el reto de verdaderamente lograr esta muestra. Y como menciona Yeti en el chat, por eso muy importante también la participación de Ronald del CIEP, ¿verdad? En parte por esto, por el reclutamiento de la muestra representativa, y ella menciona en parte también porque la encuesta también saca información de la confianza en nuestras instituciones, ¿verdad? O sea que es de interés, como lo que hablaba Don William. El doctor Pedro León puede hablar también, si gusta. Ya tiene habilitado para su pregunta. ¿Me oyen? Sí. Sí. Primero, Gabriela, la felicito. Excelente y muy bien presentado y muy claro. Hay muchas preguntas que surgen. Una muy, para mí evidente, es si el anonimato no fue un asunto de mucho peso, porque uno podría asumir que ¿qué importa que lo tenga el gobierno mientras sea anónimo? Si no sabe que soy yo.
un poco esa es la pregunta. ¿Cómo vio usted esa dicotomía? Sí, es cierto, ¿verdad? Si uno pudiera asegurar que es completamente anónimo, tal vez se vería de manera diferente, pero en la encuesta sí se aclara en algún momento, ¿verdad? O sea, que cuando hay información genética disponible, uno es potencialmente identificable. Sí, claro. Entonces tenía varias partes. Entonces algunas preguntas eran, asumiendo que todo es anónimo, ¿a quién le donaría su información? ¿Verdad? Y después, pero pensando en que su identidad podría ser conocida, ¿qué es lo que le preocupa? Sí, es que quién tiene la clave, ¿verdad? Sí, sí. Claro, sí. Sí, y sí, estos ejemplos, ¿verdad? Como los que salen de vez en cuando en los medios, ¿verdad? Como el del asesino y así, nos demuestran que la persona es identificable y más cuando es información de todo el genoma, ¿verdad? Claro, y algún Entonces, día tal vez se pueda hasta reconstruir una facción, una de, cara. de eso se habla también ya. El ADN. No, no sé si eso es pedirle mucho al sistema, ¿verdad? Con todos los agravantes que existen, ¿verdad? Sí, ya de eso se habla, ¿verdad? Con solo el genoma podemos saber origen étnico de la persona, ¿verdad? Podemos saber muchas cosas, ¿verdad? Sí. Gracias, Gabriela. Y qué bueno, don Pedro, oírlo. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de dar por finalizada esta charla? Si se vale, yo tengo una consulta también. Claro, claro. ¿Será también por factor de tiempo que las personas piensen que van a durar mucho o que el tiempo en ir a donar el ADN, tal vez si son de lejos, tienen que ir hasta, no sé, a San José si son de afuera o no sé, me pregunto. Sí, o sea, digamos, sí, ahí hay como dos temas. En la encuesta en sí, no, digamos, eso no era una consideración, ¿verdad? Nada más le preguntaba, ¿estaría dispuesto a donárselo a su médico? ¿Estaría dispuesto a donárselo a un investigador? ¿Verdad? No se decía en qué contexto, pero en la vida real, por supuesto, o sea, en la realidad, por supuesto que eso influye, ¿verdad? Por eso mismo nuestras visitas muchas veces a las familias, ¿verdad? Eso es facilidad para la familia, a diferencia de pedirles que nos visiten en la universidad, ¿verdad? Se hace de las dos maneras, pero hay como diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Incluso ahora tenemos ahora actualmente un proyecto en el que nos gustaría estudiar como la susceptibilidad genética a tener un COVID prolongado, ¿verdad? Que es en colaboración con la clínica bíblica. Y entonces es todo un tema, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor manera de preguntar? ¿En qué momento le preguntamos a la persona si quiere participar? Cuando llega a pagar, cuando ya le hicieron el hisopado, en el medio, los estamos incomodando porque ya se quieren ir, ¿verdad? O sea, todo eso, todos esos factores que son ya más prácticos y de logística, claro que juegan también un papel en que la persona diga que sí o que no, pero digamos, hablando de este ejemplo específico, que ayer yo andaba en esas, cuando ya la persona tiene 5 minutos para hablar con uno y se le explica del proyecto, todas dicen que sí, ¿verdad? O sea, los costarricenses en general somos dispuestos a ayudar. Muchas gracias. El doctor Macaya tiene la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Es una pregunta y un comentario. La pregunta la hago más para ilustrar a los otros participantes en esta conferencia. Es ¿de qué tamaño se piensa que va a ser esta nueva muestra? ¿Comparable a las argentinas, brasileñas y mexicanas, más grande? ¿O qué criterios se van a usar para determinar ese tamaño de muestra? Que yo creo que es una pregunta, una primera parte de la pregunta, y la segunda es cómo garantizarnos su representatividad. Sí, que se las traen las dos partes, ¿verdad? De la pregunta. Digamos, en términos de cuántas personas, hablando con Ronald Alfaro, y bueno, y lo que nosotros vemos de ahora que está muy presente en la mente de todo el mundo, cuando el CIEP publica sus encuestas, andamos como por 900, 1000 personas, ¿verdad? 900 o 1000. Ya él nos decía como desde 800, uno podría estar pensando que se lograría representatividad. Aquí, ¿qué es el problema? Que la encuesta es anónima, ¿verdad? Y se preguntan algunos datos como género, ¿verdad? Género, escolaridad, edad,
Entonces, pero es anónima. Entonces, viendo los resultados podemos saber si logramos representatividad en esos rubros que ahora no lo tenemos, ¿verdad? Porque la escolaridad estaba muy sesgada hacia universidad. Pero, digamos, distribución geográfica, no lo vamos a saber también, porque esa no es una pregunta que esté incluida en la encuesta, ¿verdad? Sabemos que respondieron nuestra encuesta TICA, pero ¿dónde están ubicadas las personas? Ese va a ser un reto que don Gabriel aquí como parte del proyecto tenemos que discutir. El comentario que quería hacer es unirme a la sorpresa de William Eberhard respecto a la desconfianza en el gobierno. Yo creo que hay todo un contexto político, social, muy claro en este momento que en todo el mundo, ante una pregunta de confianza hacia el gobierno, no se piensa exclusivamente en el contexto de la pregunta que se está haciendo, sino se habla en términos generales. En términos generales se desconfía del gobierno y de los gobiernos. Se desconfía del gobierno y de los políticos. Pero hay una cosa muy importante que a mí me añade siempre un grado de sorpresa gigantesco. Costa Rica es un país en que la información personal es particularmente accesible. Usted puede entrar al sitio del registro civil y tener nombre, cédula, estado civil, edad, hijos, y en el estado civil, matrimonios, divorcios. O sea que la información personal actualmente tiene un nivel de publicidad gigantesco. Si después nos vamos al registro de la propiedad, se añade una capa mayor de información personal disponible a cualquier persona. Y lo mismo en el registro de sociedades. Entonces, siempre a mí me ha parecido que en Costa Rica hay que analizar esas respuestas en ese contexto. Porque ese tipo de acceso a la información personal, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, es impensable. Que cualquier ciudadano pueda saber cuántos hijos tengo, cuántas veces me he casado, qué edad tengo, mi fecha de nacimiento, mi cédula. Públicamente, en muchos países europeos, hace una diferencia importante que nos obliga a matizar mucho la interpretación de los resultados respecto a esa privacidad de los datos. Ese era mi comentario muy general, Gaby, perdón, y muy buena presentación. No, muchas gracias, don Gabriel. Y claro, sí, cuando uno le cuenta a colaboradores internacionales todo lo que nosotros podemos saber, no lo pueden creer, ¿verdad? De hecho, nosotros lo usamos porque trabajamos con familias, lo usamos para cuando tenemos duda en alguna genealogía. Entonces usamos este recurso, ¿verdad? Para saber quién es hijo de quién y confirmar la edad y cuál era la cédula, ¿verdad? Siempre que hay cualquier duda, lo podemos confirmar por ahí, que es un nivel de acceso a la información ¿verdad? Impensable para otros países. Y también, sí, y las particularidades culturales o sociales de cada país, por supuesto que influyen, ¿verdad? Como mis estudios de posgrado fueron en Alemania, y entonces, por ejemplo, yo pienso, mis amigos alemanes, prácticamente nadie tiene Facebook, y las personas que tienen Facebook tienen un nombre falso, para que jamás sea identificable por nadie, y no quieren usar la tarjeta, no quieren comprar vuelos con tarjeta de crédito, van y pagan en efectivo a la agencia. O sea, es un nivel, ¿verdad?, que a uno le cuesta imaginarse. Y yo creo que todo esto debe influir, o sea, tiene que influir en la manera en que yo veo también compartir mis datos. Así como lo que mencionó don Gabriel, escándalos tipo la UPAD también influirán sobre la percepción de las personas, ¿verdad? Laura tenía una, ¿verdad?, en el chat, y veo a Yeti con la mano levantada. Sí, Laura tiene una. Sí, Laura decía cómo evitar que se utilice esa información en nuestra contra, por ejemplo, en las contrataciones de trabajo. Sí, ese apareció como preocupada. Bueno, no, esa no apareció, pero es una muy ligada, en una preocupación muy ligada a la del seguro de vida y de salud, ¿verdad? Que un empleador use esta información en mi contra. Entonces, hay países en los que esto está legislado, digamos, en Estados Unidos no se puede discriminar, o sea, está por ley que no se puede discriminar por ese motivo.
Nosotros no tenemos nada, hasta donde sabemos, hasta donde yo sé, en Costa Rica no hay nada en esta dirección, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil imaginarse, ¿verdad? En qué contexto, si yo colaboré en un proyecto de investigación de la UCR, mi información genética llegaría a mi potencial empleador, ¿verdad? Pero sí saber que si yo soy, una vez que yo tengo el genoma por ahí, soy identificable, ¿verdad? Es importante quién resguarda mis datos y cómo. Sí. Doctora Raventós, tiene la palabra. Gracias, Dayana. Estuvo muy bien la presentación. Muchas gracias, Gaby. Yo quería agregar el comentario sobre las diferencias culturales entre países y cómo cuando presentaron los resultados de Alemania, como menciona Gaby, por razones históricas posiblemente o contextuales, en Alemania hay muchísima desconfianza de compartir datos privados al punto que casi no se pudo hacer el censo. Entonces, una de las cosas más interesantes de este estudio no es solo ver los resultados para Costa Rica y cómo los aplicamos nosotros en proyectos de investigación, sino también poder entender esas diferencias culturales, contextuales, históricas, que hacen que haya más o menos confianza en diferentes instituciones o en diferentes grupos sociales, ¿verdad? Una de las otras cosas que me pareció interesante en Alemania, por ejemplo, es la pregunta de si se van a beneficiar, pero es no solo si se van a beneficiar económicamente, y por eso la respuesta tan baja a donar los datos a empresas, por ejemplo, pero también el beneficio de hacer publicaciones, que en general nosotros como académicos no lo consideramos, ¿verdad? Pero ¿por qué yo voy a donar mi ADN para el beneficio de la carrera académica de otra persona si esta otra persona después no va a hacer que esa información sea de utilidad para el bienestar y para la población? Gracias. Sí, gracias, Yeti. Sí, esas diferencias entre países son interesantísimas y este proyecto es muy grande, ¿verdad? Entonces da para mucho porque hay en Asia, en Europa, en América, y uno puede ver diferencias a grandes rasgos y también en asuntos particulares, ¿verdad? Que se presta para analizar, o sea, hay muchísimo para analizar. Y después, respecto a esto que dijo Yeti de las publicaciones, sí, en esa parte digamos, qué factores influyen sobre mi decisión. A mí me parece bonito, ¿verdad? Que pareciera que reconocimiento personal no es un factor, reconocimiento a mí no es un factor, no me preocupa que el investigador se beneficie, ¿verdad? Pero sí como que van a cuidar mis datos, ¿verdad? Mis datos van a ser cuidados y bien utilizados y estoy ayudando a la ciencia. O sea, hay una cosa altruista muy bonita en la participación en investigación en general y en la donación de datos también, ¿verdad? Que por cierto, para mí un factor que me gustaría mucho sería tener acceso a mis datos crudos, ¿verdad? Pero eso es porque yo trabajo en genética. Entonces, si yo doy mi ADN, me gustaría que me dieran mi genoma a mí. Esa no es una consideración para la mayoría de la gente, ¿verdad? Pensando, yo podría revisar yo mis riesgos con algún médico, con algún profesional. Esa no es un factor. Doctor Fernández, ¿usted tiene otro comentario? Quería hacer tal vez otra preguntita, otro comentario. Una vez que se recolectan los datos, por ejemplo, un proyecto de investigación en alguna cosa, ¿cómo se garantiza el manejo de esa información? ¿Hay algún comité especial de ética? ¿Hay una normativa? ¿Hay una reglamentación al respecto? ¿Cómo hace? Sí, entonces, una vez que, digamos, esto existe en diferentes contextos, ¿verdad? Entonces, o sea, si pensamos en un biobanco, entonces se van a reclutar a las personas, se tiene toda la información y entonces las personas que manejan el biobanco tienen la información de identificación, pero a partir de ese momento se maneja como anónima, ¿verdad? Y entonces investigadores solicitan acceso a los datos del biobanco y hay un comité que decide si se le da o no se le da acceso a esos investigadores para X pregunta científica, ¿verdad? Se supone que ahí completamente anónimo, pero depende un poco de si a uno le van a compartir, por ejemplo, variantes del genoma de manera así agrupada en casos y controles, o si me van a compartir genomas individuales, ¿verdad? Porque si me comparten genomas individuales, en teoría
podría ser identificable, ¿verdad? Pero en principio el anonimato. En nuestros proyectos, entonces nuestros ADNs están, digamos, bien resguardados en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, ¿verdad? Con los consentimientos informados, etcétera, bajo llave. Y una vez que ya tenemos nuestras bases de datos, las seguimos manejando de manera anónima, nunca salen de la universidad con información identificable, ¿verdad? Y el asunto es cuando vienen proyectos después, ¿verdad? Entonces, en el consentimiento existe lo que se llama consentimiento informado dinámico, que casi no se usa por la logística, ¿verdad? Que sería que cada vez que yo voy a usar el ADN a la persona para algo, se le pregunte y la persona vuelva a consentir. Esto se ha propuesto que incluso se podría manejar por aplicaciones del celular, pero tiene todo un aspecto logístico, ¿verdad? Sin entrar en que a veces la persona fallece, etcétera. Entonces, en la práctica no se hace así, ¿verdad? Entonces, lo que uno revisa, si tengo una idea nueva de investigación, reviso a qué consintió la persona en el consentimiento informado. Presentamos el nuevo proyecto de investigación, ¿verdad? Y el comité de ética decide si lo que vamos a hacer está cubierto por el consentimiento, ¿verdad? Y si, digamos, es ahora es un enfoque ligeramente, era esquizofrenia, pero ahora es diversidad genética en la población de Costa Rica. Mientras se maneje de manera completamente anónima, con los colaboradores, etcétera, el comité de ética podría darnos la autorización, ¿verdad? Entonces, esto está bien regulado, aquí hay personas encargadas de determinar esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿verdad? Lo cual nos lleva a que hay todo un tema, que es un tema que a Yeti le interesa mucho, con las colaboraciones internacionales, porque las colaboraciones internacionales ponen como requisito que la información genética esté en repositorios, ¿verdad? En repositorios donde otras personas pueden tener acceso, otros investigadores, sin necesariamente que haya una consulta al país de donde esas muestras surgieron, ¿verdad? Entonces, esto es algo en lo que a veces hay vacíos en los lineamientos y en la regulación, y Yeti está muy activa en promover este tema, que haya como acuerdos éticos básicos en diferentes consorcios internacionales de cómo se maneja este tipo de información. Gracias. Muchas gracias. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, ni por Facebook, ni acá en el Zoom. Entonces, queda agradecerle a la doctora Chavarría por compartirnos esta tarde tan interesante tema y tan importante, y a todos los que participaron en la discusión también. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima conferencia de la Academia Nacional de Ciencias. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hay una última pregunta, la acaban de hacer. ¿Qué tan frecuente es que estos comités nieguen un proyecto? Bueno, en mi experiencia nunca me ha pasado, pero Yeti Raventós, si todavía está ahí, estoy segura que nos tendría más información porque ella fue miembro del comité en algún momento. ¿Todavía está por ahí? No, ya no está. Ya no está. Uy, era Rodrigo el que preguntó. Sí. Rodrigo, se la debemos. En mi experiencia no ha pasado, pero, ¿verdad? Han sido estos casos como de estudiar diversidad genética en las muestras, costarricenses que nosotros teníamos, todo de manera completamente anónima, ¿verdad? Mientras usted garantice el anonimato y el buen resguardo de los datos, usualmente hay permiso, pero hay consentimientos muy viejos de hace décadas que también a veces no eran muy claros, ¿verdad? Entonces, a criterio de quién queda eso, es todo un tema. Mario Navarro, si gusta, hace su pregunta. A ver, aquí dice. Le gustaría saber si el hecho de utilizar los datos de manera anónima genera pérdida en la investigación. Es muy buena pregunta. Depende, depende. Digamos, para un estudio de asociación, como estos que les expliqué, ¿verdad? Un montón de casos, un montón de controles, y yo veo
cómo difieren las variantes genéticas en su frecuencia entre un grupo y el otro grupo. No necesito saber quién es, lo que necesito tener es un fenotipo muy claro, eso sí, ¿verdad? Que los que yo agrupé como afectados o enfermos realmente están afectados y que los que yo agrupé como sanos realmente están sanos. Entonces, el fenotipo es muy importante. ¿Quién es? No tanto, ¿verdad? Idealmente deberían andar parecidos en ancestría los dos grupos, pero si no lo están, hoy en día nos damos cuenta, a la hora del análisis genético nos damos cuenta de nuestro está desbalanceado, ¿verdad? Entonces, no es crítico saber quién es. En lo que sí es, digamos, en lo que sí la identidad de la persona es importante es cuando es prospectivo, como en el Biobanco del Reino Unido. Entonces, cada cierto tiempo la persona vuelve a donar orina, se le vuelven a hacer el electrocardiograma, XXX, etcétera, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber que es esa misma persona, ¿verdad? Para poder darle el seguimiento. Pero la persona investigadora que accede a esos datos no necesita saber que soy yo, Gabriela. Nada más necesita saber, es persona X, cuyo valor de glucosa hoy era tal valor y dentro de 10 años es tal otro y su ADN es tal, ¿verdad? Entonces yo no necesito saber quién es. Bueno, ahora sí, ya contestamos todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia tan interesante, nuestra conferencia de la Academia Nacional de Ciencias para el mes de febrero. Y bueno, que pasen una linda tarde. Muchas gracias, doctora Chavarría. Gracias por la invitación. Hasta luego.